Hola mis hermanos, espero que se encuentren bien. Les saludo en el amor del Señor. Como ya habrán notado, mi presentación tratará acerca de el reformador Guillermo Farel. Espero que la disfruten y les parezca interesante. Bien, Guillermo Farel nació en 1489 en la ciudad de Gap, en Francia. Fue criado en una familia sumamente devota al catolicismo y sus padres siempre quisieron que se dedicara a la milicia o al sacerdocio, aunque él personalmente nunca se sintió capacitado para las labores eclesiásticas. Pero con todo, ingresó a la Universidad de París a estudiar teología a la edad de 20 años. Y en ese entonces conoció a su profesor Jacques Lefebvre, que fue un destacado teólogo, filósofo y humanista. Y yo lo considero que fue el padre espiritual de Farel y, por así decirlo, una guía o una referencia para su vida, ya que gracias a él escuchó el Evangelio por primera vez y luego de hacerlo dijo la siguiente frase: todo parecía ante mí como una nueva creación. Las escrituras vinieron a hacerme más claras. La luz brilló en mi alma, una voz hasta entonces desconocida, la voz de Cristo, mi Señor, mi Maestro, me hablaba después con poder. Dios, compadeciendo nuestros errores, nos enseñó que Él solamente por Cristo borra nuestras transgresiones, por amor suyo, puesto que son todas limpiadas por su sangre. A Él solamente me afiancé. Luego de convertirse Farel, comenzó a crecer en devoción y fervor, y poco a poco comenzó a perder la fe en el papado. Y dijo: poco a poco el papado cayó de mi corazón. Luego, Farel comenzó a promover el mensaje de la Reforma, y entendió que el Evangelio debería ser proclamado a todos, y debía ser quitada la oscuridad que proclamaba la Iglesia Católica en todos lados. Bien. Lefebvre había trabajado también la traducción de la Biblia al francés y motivó a Farel a estudiar los idiomas originales. Comenzaron a trabajar juntos. En cuanto a su entrada al ministerio y su sufrimiento, podemos decir que hizo una gran labor evangelista con una actitud de valentía y vehemencia. Predicó en Basilea, en París, en Berna, en Baud, en Meaux, en Neuchâtel, y mayormente su trabajo fue en Ginebra. Tuvo gran oposición, violencia, recibió insultos, amenazas de muerte, tremendas golpizas, y casi siempre tenía como oposición a la iglesia, el gobierno e incluso el pueblo. Luego de predicar a su propia familia en el pueblo de Gap, al sur de Francia, tuvo que salir de su país por motivos de seguridad. Fue a Basilea, donde conoció al reformador Juan Ecolán Padio. Allí tuvieron lugar sus primeros aportes teológicos y sus estudios sobre el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro. Pero para cuando Farel llegó a Basilea, se encontraba allí Erasmo de Rotterdam, quien también trabajaba con Ecolán Padio, y este quería que se conociesen. A lo que Farel respondió: Erasmo es un camaleón, quien sabe la verdad, pero no la vive. Farel no aguantaba las aguas tibias, ni muchas palabras sin el claro evangelio, así que decidió no conocer a Erasmo. Farel, en cambio, predicaba a viva voz en contra de la misa y las idolatrías. De hecho, hubo ocasiones en que la gente, al escuchar sus elocuentes pero fuertes palabras, se dirigían a derribar las imágenes de los santos. El constante trabajo de Farel en Basilea provocó su obvia expulsión. Prefirió salir de la ciudad antes que ceder públicamente, y de Basilea viajó a predicar a Montbéliard, en donde nuevamente encontró mucha oposición. En una ocasión se realizó una gran procesión en honor a San Antonio, llevando una imagen del santo y una multitud que los acompañaba. Se ostentaba la idolatría con banderas, velas y flores en dirección a un puente de la ciudad. Cuando iban a la mitad del camino, en el cruce, se paró enfrente Farel y avanzó hasta los sacerdotes. Tomó el santo y lo arrojó al río. Y seguido exclamó: pobres idólatras, ¿nunca os volveréis de vuestros ídolos? Esto provocó la ira de muchos paganos que lo rodeaban, y cuando muchos trataron de lanzarse sobre él para matarlo,
uno de los fieles gritó: «El santo se ahoga», y eso distrajo a la multitud y permitió que Farel pudiera escaparse. Situaciones similares se repitieron toda su vida. Muchos de sus hermanos en Cristo morían junto a él. En una ocasión, un turbo de gente en San Blas lo dejó casi muerto. En Grandson, 30 mujeres se infiltraron en su iglesia para dañarlo. Y en Orbe, un grupo de mujeres liderado por Isabel Arnex también intentó matarlo. Más tarde comenzó su trabajo en Ginebra. Encontró muchas luchas, motines y guerras civiles para hacerle compañía. Había una lucha entre católicos y reformados. Y mientras Farel estaba en Ginebra, supo que Calvino estaba de paso en la ciudad, el cual se dirigía a Estrasburgo para estudiar. Farel dedicó las siguientes palabras para Calvino: «Dios maldiga tu tranquilidad y tu paz si no trabajas donde es más necesario». Y el trabajo de Farel comenzó a ser un complemento junto al de Calvino. Dios usó a Farel para abrirse camino en las ciudades que aún estaban sumidas en la oscuridad. Motivó a muchísimos hombres que tenían cierto conocimiento bíblico para que trabajaran para el Señor. Comenzó a tener seguidores. Y por otro lado, Calvino más tarde fundaría un seminario teológico. Farel le dijo a un discípulo: «No os prometo montañas de oro, sino pruebas y dificultades, que las palabras no pueden expresar, no ocio, sino trabajo, ningún descanso hasta que la hora del día esté hecha, ningún premio, sino en el tiempo venidero, y en el tiempo presente vivir a vuestro costo. Verdaderamente el campo es grande y la puerta está abierta, pero solamente para los que desean alimentar el rebaño y no vivir del rebaño. Además de esto puedo ofreceros vergüenza y reproche, ingratitud por servicio paciente, mal en recompensa por el bien que os habéis afanado en conferir. No os digo esto para atemorizaros, sino más bien para animaros, como un noble soldado es animado cuando oye de enemigos que no son pequeños y débiles, sino grandes y fuertes, y se prepara para ir a la batalla a pelear, desistiendo de sí mismo como hombre, mas confiando solo a Dios la fuerza y la victoria, porque la batalla no es nuestra, sino del Señor». Por el arduo trabajo y la ferviente predicación que Farel invirtió a lo largo de su vida, se ganó la mala reputación de no ser un gran erudito en cuanto a la teología, pero esto a la verdad está muy alejado de la realidad, ya que en cuanto a la doctrina de la Santa Cena no solo existieron debates entre reformados y católicos, sino entre zwinglianos y luteranos, pero los escritos de Farel lograron traer paz entre las relaciones de las iglesias reformadas. Más tarde, Calvino y Lutero aceptaron la presencia verdadera de Cristo por medio del Espíritu Santo en el sacramento, es decir, la postura farelista. Además, tomó la iniciativa y trajo armonía en las iglesias. Promovió las doctrinas de la misericordia de Dios y no el mérito humano. Predicó la justicia de Dios puesta en el corazón de los hombres y la suficiencia de las Escrituras. Antes de su muerte, pasó los últimos años de su vida en Neuchâtel como pastor principal, y antes de morir en 1565, cuando ya tenía la edad de 75 años, fue invitado a la iglesia de Metz, en donde pudo ver a muchos de sus hermanos con los que él había trabajado. Cobró ánimo con la visita, justo antes de su muerte. Y bien, mis hermanos, a modo de conclusión quiero decir que la vida de Farel no fue más que un ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo vivo de que el calvinismo, la sana doctrina o el evangelio en general no hace más que encender el corazón del hombre para servir a Dios. Y quisiera finalizar esta presentación dando un reconocimiento de las grandes obras que hizo Guillermo Farel. En general, su incansable labor de organizar las iglesias, de entregar un orden litúrgico, las grandes contribuciones teológicas como la Santa Cena, la justicia de Dios, la suficiencia de la Escritura, que ya sabemos que
Más tarde influenciaron la teología de Calvino. También destacar el envío de otros hombres a predicar la escritura y animar a otros más a seguir trabajando en la obra de Dios. Destacar también que escribía sus propias obras y panfletos y coordinó la impresión y llegada de Biblias. Y en general, su gran pasión por el servicio a Dios. Y eso, mis hermanos, espero que les haya gustado, que les haya interesado y le haya sido de mucha bendición.